Muy buenos días, ¿cómo están, señores estudiantes? Para mí es un gusto volver a contactarme de alguna forma con ustedes. Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos les da la más cordial bienvenida otra vez a esta semana de clases, de tareas, de trabajo fuerte, pero que es necesario para poder cumplir con su propósito ya establecido. Y ese trabajo duro es el que ustedes tienen que siempre recordar como el esfuerzo que ustedes han obtenido o han realizado para lograr todos sus propósitos. Así dice el mensaje que está puesto ahí, dice, trabajar duro te llevará a la cima, disfrutar el camino te llevará más lejos. No solamente tenemos que ver como que todo lo que estamos haciendo es un sacrificio y un sufrimiento, no, porque cada aprendizaje, cada día que pasa nos va nutriendo más y hay que disfrutar del día a día para que ese recorrido, cuando miremos hacia atrás todo lo que hemos hecho para poder alcanzar nuestros propósitos, haya sido solamente un placer. Puede que haya habido obstáculos, puede que haya habido algunos inconvenientes, pero si nosotros ponemos el mejor rostro y la mejor cara a los problemas de la vida, pues de seguro saldremos mucho más fuertes, protegiéndonos con nuestra familia y siempre confiando también los que creemos en Dios, pues en un Dios supremo que nos da la fortaleza para seguir adelante. ¿Ok? Iniciamos la clase de hoy. El tema de hoy, perdón, es la realidad de la edad moderna. Hablemos de la investigación. Estos sucesos que se acontecen hace muchísimo tiempo, pues proporcionaron cada uno una serie de facilidades para la vida que tenemos ahora y lo que podemos saber. Por ejemplo, ¿qué es la realidad? La realidad es el término con el que nos referimos de un modo general al conjunto de lo que existe en oposición a lo que consideramos ficticio, ilusorio, aparente o meramente posible. Esa es la realidad. A manera filosofal, pues esa realidad incluye todo lo que es tangible y también lo que se ha adquirido a través de la experiencia. Pero es muy importante irnos a los orígenes. Dentro de la investigación científica que ustedes están aprendiendo, tienen que conocer exactamente de dónde partimos, para desde eso empezar a programar todo lo demás. Y de hecho, todo lo que sucedió antes, ustedes han investigado, o de seguro van a investigar, ha beneficiado a la sociedad hasta el punto de ahora. Si tenemos ahora el tipo de libertad, o tenemos ahora un tipo de política democrática, bueno, aparentemente democrática, pues es porque alguien tuvo que haber luchado para que eso se dé. Y de eso dependen también muchas investigaciones. Por ejemplo, en la Edad Moderna fue una época de cambios, desde 1492 a 1789. Algo pasó aquí en 1492, algo que muchos a veces los ecuatorianos celebrábamos, pero que ya no es motivo de orgullo. Vamos a ver, hubieron cambios demográficos, hubieron cambios geográficos, cambios políticos, económicos, sociales, ideológicos, religiosos y artísticos. Todo esto empezó a cambiar, todo esto empezó a tomar otro giro. La demografía, la población empezó a aumentar, no solamente a aumentar, sino que a fraccionarse, y las mezclas empezaron a darse. Ya no habíamos solamente nuestra raza pura, que era la indígena, sino que empezó a asociarse con otras razas, en este caso la española, y pues empezaron a salir diversidades. ¿Cambios geográficos? Pues sí. Desde que alguien avanzó por el mar y llegó a las tierras desconocidas, pues se amplió el mundo. Y eso cambió totalmente la geografía de lo que en ese tiempo se estimaba que existía. Pues ya se descubrió un nuevo continente. De manera política también se empezó a cambiar lo que era la anarquía y la monarquía. La monarquía era sencillamente el gobernante monarca, el que tenía que respetarse y obedecerse. En las partes de América pues había ese régimen a través de los indígenas. Sin embargo, se cambió y se empezaron a hacer estructuras políticas y sociales que desmembraban en cierta manera el sistema monárquico. Sin embargo, igual seguíamos dominados bajo el yugo de los reyes de España. En el cambio económico, obviamente, también
sufrimos una desventaja porque todo esto nos ocasionó el descubrimiento de América y la llegada de los españoles a Ecuador, ocasionó que se perdiera gran cantidad de riquezas. Una porque Rumiñahui la escondió y otra porque los españoles pues se la llevaron. Bien, en el caso sociales, obviamente ya los estatus sociales cambiaron. Empezaron a existir diferentes estatus entre blancos, mestizos y los indios, que eran la raza pura, comenzó a ser la más olvidada. Cambios ideológicos. Ya cada persona, cada indio creía en el poder de la montaña, creía en el poder del sol, creía en el poder de la lluvia, creía en el poder de todo lo que tenga fuerza y tenga energía. Sin embargo, con el aparecimiento de las nuevas costumbres, la religión misma se instituyó y empezó a tomar otro giro, inclusive religioso. Y obviamente hubieron diferentes tipos de artes, los que se fue conociendo poco a poco. Sin embargo, no solamente nos quedemos con 1492 con el descubrimiento de América, avancemos a más, conozcamos. Vamos a primero poder explicar la diferencia entre pensamiento moderno y pensamiento que se utilizaba anteriormente, el pensamiento mágico o ese pensamiento adoctrinado o pendiente de la fe. ¿Ok? Observen. Nuestra manera de pensar es moderna. Para entender debemos diferenciarla del pensamiento mágico medieval. ¿Ok? El pensamiento mágico explicaba el mundo a través de la intuición. Todo pasaba por algo. No, que si esto pasa, te va a suceder de acá. Si no obedeces, el dios del trueno va a reventar. Si no obedeces bien o no haces un sacrificio, la tierra no va a producir. Todo era exactamente el dogma. Aceptaba las explicaciones mitológicas. El rey tal se enojaba si tú no hacías tal cosa. Y se aceptaba eso como legal. Se recargaba las explicaciones como entidades invisibles. Todo lo que pasaba era Dios. No traspasa límites de las creencias dogmáticas. Ahí llegamos. ¿Tú crees? Perfecto, esto crees porque eso es lo que dice Dios o esto es lo que está estipulado en la Biblia. Existen múltiples dimensiones de la existencia. Ya cada cual empieza a pensar de manera diferente. Pero enrolado siempre en un Dios y de por qué estoy aquí, cuál es mi propósito en la vida. ¿Será solamente vivir aquí o de pronto morir e ir al cielo? Pensamientos mágicos. Y los pensamientos modernos pues ya explican el mundo a través de la razón. Ya no estamos pensando en si podrá ser o no podrá ser. No, esto es porque tiene un fundamento. Rechaza totalmente los mitos, ya no se basa en eso. Ya genera explicaciones basándose en las experiencias y desafía cualquier dogma en base al descubrimiento científico, en base a un experimento, en base a una comprobación. ¿Ok? Ahora sí, la edad moderna significó para todos en la edad que estamos ahora, en la era que estamos nosotros viviendo, pues ya presentaba cambios y nos modificó totalmente. Por ejemplo, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, pues pasaron muchísimas cosas importantes para toda la humanidad. Por ejemplo, con la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453, recuerden que Roma era una potencia. Y Roma, con esta toma de Constantinopla, perdió su poder como potencia mundial, permitiendo que se creen nuevas potencias mundiales y que nuevos países puedan tener libertades. Otro, el descubrimiento de América de 1492. El descubrimiento de América no solamente presentó la ampliación del mundo de lo que se conocía, sino la transmisión de cultura a otros pueblos. De hecho, nosotros que teníamos que hablar el quichua, estamos hablando ahora el español. Y tenemos diversidad de religiones. Eso lo debemos al descubrimiento de América, que en cierta forma podemos decir que nos benefició. La Reforma Protestante en 1517, con Martín Lutero y todos estos héroes que defendían sus creencias religiosas, pues aportaron a la diversidad de religiones que hay ahora. Ya no tenemos que estar encasillados en un país católico, sino que cada cual tiene sus diferencias y sus creencias y su forma de pensar, con totalmente tolerancia. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? ¿En qué sirvió la Revolución Francesa de 1789 si eso pasó en Francia? Pues bien, esta Revolución Francesa logró establecer los cimientos para una constitución. Y a partir de esa revolución se crearon estatutos, se crearon fundamentos para crear una constitución y que todo el poder legislativo y ejecutivo
sea nombrado por voluntad popular, lo que conocemos como vida republicana. Entonces miren cómo en la Edad Moderna, lo que sucedió en estos siglos XV al siglo XVIII, contribuyó enormemente para poder llegar a lo que tenemos ahora. Todo este proceso investigativo es interesante que podamos manejarlo nosotros. ¿Por qué? Porque sí tenemos que saber el origen de todo. Después de eso, pues ya pudimos comprender que cuando Cristóbal Colón salió con sus embarcaciones en busca de que el mundo era como una naranja, pues presentó el precedente para que después aparezca Galileo Galilei y quiera seguir probando que la Tierra era redonda, hasta tal punto de que se creó el primer telescopio para poder observar las estrellas y los demás movimientos. Se creó la teoría heliocéntrica, donde se creía que el Sol era el centro de la Tierra, y se quitó esa teoría. Con el descubrimiento de Colón, pues fue algo novedoso, porque esa teoría quedó sencillamente devastada. Sin embargo, es bueno que conozcamos algunos de los tiempos modernos que hemos aprendido. Tenemos el Renacimiento, que es parte, como ustedes ven ahí, artistas que empezaron a renacer para dar un concepto diferente de lo que era el arte, el humanismo, avances científicos, el Estado moderno, ya republicano, ya se dio el inicio a las ciudades y a distritos, ya no era algo monopolizado, sino que ya empezaba cada pueblo a tener su jurisdicción. Ya se creó también lo que era la reforma y contrarreforma religiosa. Había quienes se adjudicaban cierto poder patriarcal, en el caso de los padres de la iglesia, y había quienes sencillamente desistían. Bien, en fin, en Europa hubieron totalmente los cambios, y en estos cambios tiene que ver mucho el descubrimiento de América. Miren cómo este descubrimiento de que hace ya más de 500 años sirvió para mantenernos a lo que estamos ahora y darle ciertos tonos de libertad a los demás países. Todo lo que ocurrió antiguamente tiene su incidencia para nosotros. La Edad Moderna contribuyó notablemente para nosotros. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Empezar a ver todos estos desarrollos para nuestro bienestar. Porque miren, el desarrollo científico que existió en ellos, las teorías, Galileo Galilei con el telescopio, la ley de la gravedad que inventó Isaac Newton o que descubrió cuando estaba sentado y le cayó la manzana en la cabeza, las elípticas de los planetas, cómo se daba cuenta de que los planetas daban vueltas alrededor del Sol, el discurso del método que hizo René Descartes, que utilizó sencillamente, decía, aquí hay un debate, hay una razón y se tiene que llegar a una lógica. Todo ese desarrollo científico que empezaron a aparecer descubridores y personas estudiadas fue la Edad Moderna. Y esto nos arroja luces para nosotros seguir adelantando y seguir avanzando en las investigaciones y en los trabajos que tenemos que hacer. Fueron bases que nos permiten avanzar. Entonces, con esto hemos terminado la clase de hoy. Recordemos muy bien lo importante de la Edad Moderna entonces. Cada uno de estos acontecimientos permitieron llegar hasta donde estamos actualmente y la vida libre que tenemos. Acuérdense todo lo que representó la Revolución Francesa, por ejemplo, para la vida republicana. Se marcaron los cimientos para poder establecer una constitución fiel a base de la voluntad del pueblo. El descubrimiento de América fue un descubrimiento de varias culturas y una transmisión de ese aprendizaje. La Reforma Protestante permitió la diversidad de pensamientos y no solamente quedarnos encasillados en una sola religión, sino que dar la oportunidad de que todos podemos tener una ideología diferente. Y bien, todos estos descubrimientos pues nos sitúan hasta la fecha actual en una mejor posición, una mejor visión, y ahora con la mayor tecnología podemos demostrar o comprobar que aquellas personas que empezaron tenían toda la razón. Miren cómo se desarrolla la investigación a tal punto de poder encontrar una razón lógica para todo. Eso es lo bueno de la investigación. Ustedes tienen un trabajo. Van a responder estas preguntas, máximo 3 líneas. ¿Qué es ideología? ¿Qué es inconsciente? ¿Y qué es bioética? 3 preguntas que van a contestar, máximo 3 líneas, pueden ser transcritas, digital, como ustedes puedan hacerlo. Para mí es un placer volver a llegar a ustedes de alguna manera. Esperamos vernos de aquí la próxima semana. Que tengan muy buenos días.